Estoy esperando el vídeo, pero no sé si va el vídeo. Pues me quedo sin introducción. Vamos a empezar. Llegaremos a 1 Juan 5 de aquí un rato, pero quería empezar con un poco de introducción y explicar mi recorrido, mi experiencia con este libro, 1 de Juan. Llevamos un par de meses estudiándolo. Aún todavía no he aprendido dónde está en la Biblia. Estoy buscándolo ahora. Pero más que nada he tenido problemas con el tono del libro. Y la verdad es que hay momentos que me ha vuelto loco este libro. Es corto, se puede leer en 10 minutos entero. Y algunos de los temas son bastante sencillos, pero no deja de causarme problemas el libro. Y os digo por qué. Porque mi experiencia constantemente era leer un trozo que me anima, seguido por un trozo que me asusta. Y digo, Juan, ¿qué quieres? ¿Animarme o asustarme? ¿Quieres darme una ayuda o quieres machacarme? Y llegué hasta hacer, no sé si va a funcionar, tengo un super PowerPoint, me están diciendo que sí, vale. Aquí lo tenéis. Llegué a hacer una tabla para ilustrar esto. Tranquilos que no tenéis que memorizarlo ni nada, pero es simplemente para ilustrar un poco mi dilema, que es que yo iba leyendo los pasajes a la izquierda que me hacían dudar de mi propia salvación, porque Juan decía, un creyente de verdad tal, un cristiano de verdad el otro. Y digo, ¿seré yo uno de estos o no? Porque no sé si cumplo con esto. Y luego había versículos, los de la derecha, que me animaban y decían, eres un hijo de Dios, tranquilo, adelante. Y es como, yo lo describo como una montaña rusa, leer este libro. Os pongo un ejemplo, sería el capítulo 3, donde en los versículo 17, Juan dice que según qué actitud en mi corazón implica que no está el amor de Dios en mí. Esto me asusta pensar esto. Luego a continuación Juan sigue versículo 18 y dice, pero tranquilo, porque Dios es mayor que tus sentimientos. Puedes descansar en Él. Ahora estoy bien otra vez, pero sigo leyendo y me viene otro a continuación, ya lo podéis leer, el versículo 19, que dice que si Dios no me contesta mis oraciones es que no estoy cumpliendo sus mandamientos. Vuelvo a estar asustado. Entonces, mi conclusión ha sido que tengo que buscar, en primer lugar, aquellos textos donde Juan dice explícitamente su intención con este libro. Si no, no le entiendo. No sé si quiere asustarme o quiere animarme. Entonces, vamos a estudiar brevemente unos 5 textos donde Juan dice, yo he escrito esta carta ¿por qué? Entonces, a ver si salimos de dudas del porqué de este libro. Y a la vez voy a combinarlo con un proverbio castellano, un dicho que es una de cal, una de arena. ¿Vale? Que conocéis vosotros. Yo no lo conocía bien. Yo os decía durante años una de cal, una de harina. Y nadie me corregía. Ahora por lo menos he aprendido una cosa haciendo la preparación, que cómo decir bien este dicho y entenderlo bien. Entonces, ¿por qué? A ver, seguimos. Juan dice 5 veces explícitamente el porqué de su carta. Y esto es muy importante. Cuando estudias un libro en la Biblia, si puedes encontrar los versículos donde el autor expresa su intención, te va a guiar mucho, va a ayudar mucho. Y Juan lo hace por lo menos 5 veces que yo he encontrado.
primer bloque de 2 tiene que ver con cal, tiene que ver con aquellos pasajes donde Juan está, si no machacando, por lo menos llamándonos la atención a ciertas cosas y llamándonos a retos y pruebas para el autoexamen, a ver si realmente estamos en la fe. Y lo hace de manera de exhortación, y como está exhortando, como vimos hace un par de meses en el capítulo 3, muchas veces usa hipérbole, exageración, usa aforismos y generalidades que pueden asustarnos más de la cuenta. Él dice, por ejemplo, no sé si os acordáis la última vez que prediqué sobre esto, él dice, por ejemplo, un creyente de verdad no peca. Y llega a decir, no puede pecar un creyente de verdad. Y esto es claro, es uno de estos versículos que asusta, porque todos somos conscientes del pecado en nuestra vida. Pero luego, si ves aquí, por ejemplo, hijitos, esas cosas escribo para que no pecáis. Para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Entonces matiza y deja claro que no es una verdad absoluta, sin matices, sino que es un principio general. Y entonces lo normal para el creyente es vivir venciendo el pecado, pero no es que hay que tomarlo en el sentido absoluto, que el creyente no puede pecar o no peca. Y esto queda claro porque él contempla la posibilidad de pecar y por eso nos llama a recurrir al abogado que tenemos, que es Cristo. La otra cosa que he notado cuando mirando sus intenciones, versículo 26 aquí del capítulo 2, os he escrito sobre los que os engañan. Entonces, muchas de las broncas y las palabras fuertes en esta carta van dirigidos a los que enseñaban falsa doctrina. Josué ha explicado varias veces que había ciertos grupos como los prenósticos que estaban causando problemas entre los creyentes en esta iglesia. Entonces, tenemos estos retos que vamos a ver más adelante, pero más que nada Juan escribe, como deja claro en 3 pasajes más, escribe para animar. Vamos por lo de animar. Capítulo 1, versículo 3. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es algo positivo que quiere transmitir Juan. Lo mismo del capítulo 2, a una serie de grupos dentro de la iglesia que él está animando, lo tenéis aquí delante. Y en nuestro capítulo 5, está acabando casi la carta, dice, estas cosas, versículo 13, os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es una palabra positiva que ofrece. Entonces concluyo que como un buen constructor está usando una de cal y una de arena aquí. Quiere edificar nuestras almas y entonces usa a veces un poco de cal junto para hacer la mezcla correcta para edificarnos en Cristo. Y eso creo que en ese sentido tenemos que entender los textos que nos presentan con pruebas. Y nuestro texto precisamente esta mañana, 1 Juan 5, del 1 al 5, es un pasaje que nos plantea pruebas y retos a los que somos o nos llamamos cristianos. Y voy a comentar las 6 pruebas que hay en este pasaje. Hay 5 versículos que contienen 6 pruebas. Pruebas, cuando digo prueba, quiero decir algo que Juan plantea para que tú te puedas examinar a ti mismo, reflexionar con un poco de introspección y ver cómo vas en la vida cristiana. Si has empezado bien, si realmente has creído y si estás siguiendo fielmente al Señor o no. Entonces, vamos a comentarlos brevemente las 6 pruebas que Juan plantea aquí. Primera prueba, versículo 1a. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eres nacido de Dios si crees
que Jesús es el Cristo. O sea, la doctrina correcta prueba que has nacido de nuevo. Para explicar esto voy a hacer un paréntesis y voy a aprovechar la presencia de esta silla aquí para hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe y qué quiere decir fe teológicamente hablando, ¿vale? Y vamos a usar unas palabras en latín porque los teólogos o hablan en alemán o en latín normalmente, ¿vale? Esto es latín. Ahora, los teólogos distinguen tres aspectos o tres fases de lo que es la fe. Y yo voy a ilustrarlo hablando de la fe que tenemos todos aquí, que hemos demostrado esta mañana, todos, no en Cristo, sino en las sillas o los bancos, porque todos vosotros estáis ejerciendo fe en una silla o un banco ahora mismo. La primera fase se llama noticia y es la palabra noticia, información. Entonces yo puedo daros información sobre esta silla diciendo que tiene 4 patas y no sé describirlo muy bien, pero tiene 4 patas de acero, tiene un asiento tapizado con espuma dentro y una cosa, ¿qué es esto? El respaldo. Esta cosa también. Eso es la información. Tenéis noticia de esta silla. Segunda fase, segundo paso, ascensos. Esto quiere decir que tú aceptas la información que estoy dando. Porque puedes decir, no es así, eso no lo está escrito bien. No tiene 4 patas, tiene 6, lo que sea. Pero si tú lo aceptas, ya has llegado al segundo paso. Entonces hay información que tú, en segundo lugar, aceptas. En tercer lugar, hay una cosa que se llama fiducia, que es el paso definitivo. ¿En qué consiste la fiducia en cuanto a la silla? ¿Qué sería la fiducia? Sentarte. Hasta que no te has sentado, no has cumplido con los 3 pasos. Pero cuando te sientas, esto es fiducia. Volveremos al tema de fiducia al final. Pero Juan, en este versículo, realmente está contemplando los 2 primeros pasos, creo. Él dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Luego en el versículo 5 hablará de aceptar a Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces está hablando de escuchar y aceptar cierta información sobre Jesús de Nazaret. Y si tú quieres hacer la prueba esta mañana sobre esto, te tienes que preguntar, ¿yo sé quién es Jesús? ¿Para mí es solo una figura histórica más o menos conocida o es más que esto? ¿Soy consciente de que la Biblia enseña que es el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el Salvador? ¿Soy consciente de que la palabra de Dios me informa que es Dios el Hijo, además? El eterno Hijo de Dios. ¿Soy consciente de esto? ¿He aceptado esto? Si es que sí, has aprobado la primera prueba. Si es que no, aún tienes dudas, no sabías esto, no habías asumido esto, pues has fallado, estás suspendiendo de momento la prueba que plantea Juan. No pasa nada, ya se puede resolver fácilmente, entre comillas. Pruebas 2 y 3, versículo 1b y 2. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ese es un tema recurrente
en esta carta. Está hablando constantemente de cumplir los dos grandes mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo, al hermano. Pero lo que quiero notar aquí, que a mí me chocaron siempre que he leído esos versículos, es la relación entre esos dos, pruebas 2 y 3. Porque empieza diciendo, amar a los hermanos prueba que amas a Dios, y luego, ¿qué hace? Lo invierte. Dice, amar a Dios implica que tú has amado a los hermanos, prueba que tú has amado a los hermanos. Entonces, si quieres demostrar que amas a Dios, has de amar al hermano, y si quieres demostrar que amas al hermano, has de amar a Dios. Parece que Juan está liado aquí, lo confunde, lo mezcla. ¿Por qué? Porque uno alimenta al otro, uno está estrechamente relacionado con el otro. Y es así en las familias. No puedes, en una familia que funcione normal, bien, por lo menos, no puedes decir amo a mamá pero no amo a papá, por ejemplo. Hay familias donde sí, es así, pero es una familia que no está bien. En una familia normal, si existe tal cosa, no escoges a quién amas, amas igual a todos y tu amor por uno alimenta tu amor por el otro y tal. Curioso. Entonces, si quieres hacer estas pruebas sobre el amor familiar, pues eso consistiría en preguntarte hasta qué punto amas a Dios, hasta qué punto amas a los hijos de Dios que tienes a tu lado. Y si falla aquí, pues algo va mal. Prueba 4. La obediencia demuestra que amas a Dios. Juan se extiende un poco más aquí. Dice, versículo 3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez es algo que insiste Juan, que hemos estudiado varias veces, no voy a decir demasiado, pero voy a hacer una observación que hago en este contexto a menudo, que tiene que ver con las mamás catalanas. Imaginad la escena de una mamá catalana con su hijo y la frase que suelta la madre a menudo: más de creure, me has de creure. ¿Vale? ¿Qué está diciendo esta madre? Me has de creer. ¿Pero qué quiere decir? Me has de obedecer. Es lo que quiere, ¿verdad? Mamás catalanas, es lo que queréis decir, ¿no? No, eso es mucho. Creo que sí. Si no, he interpretado mal vuestras palabras. Es así, ¿no? Vale. En su mente, digamos, también hay una confusión. Se confunde creer o amar con obedecer, pero no es una confusión. Es así. Si realmente me amas, me crees, vas a obedecer. Eso es lo que está diciendo Dios a su pueblo. Y es duro a veces la vida cristiana, porque Dios nos llama pone el listón bastante alto en muchas cosas. Pero también nos da recursos para cumplir con su ley, para obedecerle, para que podamos hasta cierto punto decir que no es gravoso esto. Disfruto sirviendo al Señor, obedeciéndole, le amo. Esa es la prueba. Tienes que preguntarte si es así o no. Y no estoy hablando de la perfección aquí, estoy hablando de la dirección de tu vida. Obviamente todos fallamos, todos quedamos cortos, todos somos conscientes de que sigue habiendo pecado en nuestras vidas. Pero mi dirección, ¿cuál es? Tiene que ser hacia Dios, hacia su santidad. Aunque no haya perfección, hay esa dirección que Él me pide. Pruebas 5 y 6. Una vida victoriosa prueba que has nacido de nuevo. Una vida victoriosa prueba que has creído correctamente.
Versículo 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la victoria es una prueba del nuevo nacimiento y de la creencia correcta. Pero ¿qué quiere decir Juan con esto? Y es importante entenderlo porque Juan emplea este lenguaje en muchos sitios, incluyendo el libro de Apocalipsis, donde él dice varias veces, 7 veces, al que venciere, tal. Y todo el mundo se pregunta, ¿seré yo uno de los que vencen? ¿Yo soy un vencedor? Aquí, lo mismo. La victoria demuestra que has creído de verdad. La victoria demuestra que has nacido de nuevo. Entonces, el problema es que muchos nos asustamos aquí y decimos, pues no sé si soy de este grupo de élite que tienen la victoria o si yo soy uno de los perdedores. La solución está en estos versículos, porque Juan identifica la victoria ¿con qué? Con la fe. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces, está hablando de una victoria que no es propia nuestra, sino una victoria que ha ganado otra persona a nuestro favor, de parte nuestra. Este miércoles pasado, a partir de las 11 de la noche, yo empecé a recibir unos WhatsApp diciendo a mí, felicidades, congratulations, campeón. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien puede especular por qué? La respuesta tiene que ver con el mundo del deporte. Miércoles he dicho, no he dicho sábado. Vale, un poco más rebuscado que Manchester City. ¿Vale? El miércoles se jugó una final menor que se llama Conference. Los futboleros saben de qué estoy hablando. Los demás podéis descansar un poco. La realidad es que yo soy de un equipo un poco rebuscado de Inglaterra que ganó el miércoles por la noche un trofeo europeo menor, pero para mí grande. ¿Cuántos goles marqué yo? ¿Cuántos penaltis paré yo? 0. Y sin embargo yo era el campeón, según mis amigos, campeón yo. ¿Por qué? Porque otro, aunque yo estaba a 2.000 kilómetros del partido, otro ganó la victoria para mí. Como yo hace 53 años, estoy revelando demasiado aquí. Soy de cierto equipo, me identifico con este equipo y comparto la victoria de mi equipo. Los del Barça sabéis más, los de Madrid sabéis más de esto, ¿vale? Pero yo por una vez en la vida puedo decir que gané algo. Es importante entender ese principio, que hay victorias que otros ganan para nosotros. Y si me he identificado con un equipo, comparto esa victoria, ¿verdad? Y lo importante de la fe es que la fe es la capacidad. Ahora estoy hablando de fiducia, este tercer paso. La fe es la capacidad que me da Dios de confiar en Él, de sentarme en Él, de descansar en Él, de no confiar en otras cosas. Igual que nosotros ejercemos fe en nuestras sillas, porque echamos nuestro peso sobre ellos. Mi vida tiene cierto peso. Mi muerte inevitable tiene cierto peso. Mi destino, todo lo que soy, es un peso.
que puedo llevarlo yo con muchas dificultades o puedo dejar descansar en otro. Y yo, ahora hace 40 años, deposité mi peso, descansé mi peso, puse mi peso sobre Jesús. Dios me dio la confianza de hacerlo. Eso se llama fe. Y eso es la victoria. Jesús dijo, en este mundo tendrás tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre, este libro nos reta en muchos sentidos, pero el mayor de todos es este reto de preguntarnos, ¿dónde está el peso de mi existencia, de mi identidad, de quién soy yo? Gracias porque es posible descansar todo este peso en la figura de Jesús, en la persona de Jesús. Gracias porque Él tomó mi pecado, tomó todo lo que necesita de ti. Gracias porque ofrece perdón, ofrece un futuro, ofrece confianza y esperanza. Y gracias porque a muchas personas aquí nos has dado la capacidad de aceptar esto, de entenderlo y de confiar. Y queremos dedicar nuestras vidas a ti. Y te pido, si hay alguien que nunca ha hecho esto, que puede recibir de ti la capacidad, la confianza, la habilidad de decir, Jesús, tú me bastas, tú eres suficiente. No necesito nada más para mi vida ni para mi muerte. En su nombre te lo pido. Amén.